Nacional de Colombia, radio oficial de los Juegos Olímpicos París 2024. Ocho de la mañana, 45 minutos. Hasta ahora le damos la bienvenida aquí en el estudio de RTBC a Gabriel Bustamante, abogado y magíster en estudios políticos, actualmente subdirector general de la URT, Unidad de Restitución de Tierras, y docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Cooperativa. Gabriel, muy buenos días, bienvenido al Calentado. Buenos días, Mauricio. Muy buenos días a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Gabriel, empecemos hablando del tema de tierras, que es tan importante. Tenemos ahorita aquí a Gustavo Marulanda, que era el director del Instituto Agustín Codazzi, y hablábamos de la casi que reticencia natural que hay en Colombia respecto al proceso de redistribución de tierras. ¿Cómo se ve desde la URT, sobre todo además una entidad tan importante en la defensa de lo que se pactó en La Habana? Bien, pues digamos, la agenda de tierras es una de las principales agendas que tiene precisamente el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, el presidente quiso impulsar, promocionar y potenciar 4 frentes de trabajo en materia de tierras. Voy a empezar por el primero, que es la reforma agraria. La reforma agraria, en términos técnicos, es precisamente la justicia social agraria, entendida como toda esa cantidad de campesinos que tenemos en Colombia que hoy no tienen tierra y que por el contrario hay una concentración absurda en el país. Es el país más desigual ya del mundo y es desigual por la concentración de tierra que se tiene en el país. Para ponerlo en cifras, el 1% de la población colombiana tiene el 60% de las tierras productivas. Entonces tenemos un campesinado sin acceso a tierras, pero además viviendo en unas condiciones de miseria rural que no tienen ninguna justificación ni en Colombia ni en el mundo. Entonces la primera gran tarea que hizo el presidente es: vamos a hacer una reforma agraria, pero además la vamos a hacer en el ámbito de construcción de paz y de reconciliación. Por eso la apuesta del presidente fue: vamos a comprar tierra. ¿A quién? A los terratenientes. Claro. Y este primer objetivo, que debió haber sido algo pacífico y en el cual se unieran y convergieran todos los sectores, pues ni así. O sea, hemos tenido posición aquí inclusive de la justicia, hemos tenido oposición de los órganos de control y ha habido una oposición también de poderes fácticos en los territorios que se niegan a que el campesino tenga acceso a tierra, algo que uno no se logra explicar. Pero esa es una primera gran apuesta del presidente. Ahorita anuncia una reforma a la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad que vertebra esa reforma agraria, y hay un segundo gran propósito nacional, todo enmarcado en el punto 1 de los acuerdos de paz. Recordemos que este es un conflicto relativamente agrario, o sea, centrado en la tenencia de la tierra. El segundo punto es, bueno, en las zonas rurales tenemos una informalidad jurídica sobre la tierra. Entonces también, de la misma manera, la ANT junto con la Superintendencia de Notariado. ¿Qué es esa informalidad? Listo, la informalidad quiere decir que en las zonas rurales usted va a encontrar que la gente no tiene título de propiedad. Sí. Y al no tener título de propiedad, pues no se puede acceder a un crédito, no se puede hacer un proyecto productivo por una agencia del Estado. Claro. Y toda la operatividad rural en esos territorios queda absolutamente paralizada. Entonces, otra de las grandes apuestas que está en el punto 1 de los acuerdos es titular masivamente en el país, y para eso también tiene unas funciones importantes la ANT y la Superintendencia de Notariado y Registro. Y esta superintendencia la pongo entre comillas, ¿por qué? Porque en años pasados, en gobiernos pasados, la Superintendencia de Notariado y Registro fue precisamente en un fenómeno contrario. Aquí hubo una contrarreforma agraria, o sea, se le quitó la tierra a los campesinos con una actividad muy fuerte de notarios y oficinas de instrumentos públicos y también de una actividad muy fuerte del INCODER en su momento, que fue reemplazado por la ANT. Entonces, esta segunda actividad es muy importante y viene a corregir un fenómeno de contrarreforma agraria que hubo en el país. Gabriel, justamente de eso que habla, pues hace poco se sancionó o se determinó que había habido empresas que habían comprado tierras que habían sido producto de despojos. Se sabe de 2 grandes empresas, 2 grandes grupos empresariales. Ellos hicieron la devolución de alguna parte de esas tierras, pero
han logrado que se devuelvan las tierras que se han logrado demostrar que han sido quitadas por la fuerza de los campesinos? Bueno, son varios asuntos. Ahí voy al tercer punto de los 4 que ha mencionado, y es precisamente, como decía aquí, hubo una contrarreforma agraria, que es el despojo contemporáneo. En Colombia, para poner en perspectiva, ha habido despojo desde hace mucho tiempo. Podemos, una fecha, digamos, los años 50, 60, hubo un gran despojo fruto de la guerra entre liberales y conservadores. Recordemos que los conservadores, a través de los pájaros y chulavitas, colonizaban territorios, masacraban campesinos liberales y hacían circuitos electorales para ganar las elecciones. Ahí hubo un gran despojo, que fruto de ese despojo tenemos, por ejemplo, barrios como Ciudad Bolívar en Bogotá, o municipios enteros como el sur de Bolívar, lo que podemos llamar Simití, Santa Rosa, son frutos de esos despojos de los años 50, 60. Luego vamos a ver un siguiente despojo, que es el despojo de los años 80, ya donde empiezan a involucrarse lo que llamamos los grupos paramilitares o autodefensas, y que es signado además por el narcotráfico. El narcotráfico empieza a adquirir tierras, a tener poder territorial y despoja a campesinos. Pero el despojo contemporáneo del que hablamos ya no tiene que ver tanto con los grupos armados, sino con la intervención de agentes del Estado. Notarios, oficinas de instrumentos públicos, INCODER, fondos ganaderos. O sea, fue una estrategia donde participaron agentes estatales y hubo cambio de títulos de propiedad. Eso es lo que explica algo que nunca debió suceder en Colombia, y es que las propiedades de las comunidades indígenas y afrodescendientes que tienen protección constitucional, un territorio colectivo étnico no se puede vender, no se puede embargar, sobre él no se puede hacer ningún negocio jurídico. Cuando estábamos construyendo la ley de tierras, precisamente de restitución de tierras, una de las grandes preguntas del entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, es ¿cómo va a haber despojo étnico si las tierras colectivas étnicas tienen protección constitucional? O sea, sobre ellas no puede haber ningún negocio. Pues se hizo. Se violó la Constitución y se cambiaron los títulos, y en eso participaron funcionarios públicos. Por eso es que ahorita estamos en una corrección del accionar del Estado, y si bien la restitución de tierras no hace parte de la reforma agraria en términos técnicos, en términos políticos sí, porque lo que hubo aquí fue una contrarreforma agraria para quitarle la tierra a los campesinos. Y por eso ustedes van a ver las cifras tan inmensas. Tú ves a la ANT con un proyecto de entregar 3 millones de hectáreas. Nosotros en la unidad de restitución de tierras hoy tenemos más de 10 millones de hectáreas registradas. Gabriel, una pregunta. Del total de la tierra en Colombia, ¿cuánta ha sido despojada? En este recorrido tan importante que ustedes están haciendo, ¿se puede establecer del 100% de la tierra en Colombia cuánta fue despojada? ¿Qué porcentaje de tierra fue despojada, por ejemplo, de campesinos, de indígenas, de etnias, de personas que vivían en el campo? Bueno, cuando el porcentaje exacto en este momento no te lo podría decir, pero sí te puedo decir algo. Tenemos registradas, o sea que las víctimas han llegado, se ha hecho un examen juicioso de las condiciones en las cuales perdieron sus tierras, y hoy registradas, o sea en etapa administrativa, que están próximas a irse a temas judiciales ya a través de la jurisdicción de restitución de tierras, tenemos, como les digo, más de 10 millones de hectáreas. La inmensa mayoría de esas tierras, territorios colectivos indígenas y afrodescendientes. A propósito que el próximo 8 de agosto es el Día de los Pueblos Indígenas, tenemos que decirlo muy bien, parte de la agenda de este gobierno ha sido restablecer los derechos a las comunidades que en anteriores gobiernos estuvieron totalmente anuladas. Ahora bien, ¿qué decían los expertos cuando empezó la restitución de tierras? La primera cifra que se lanzó fue una cifra en su momento de Ana María Ibáñez, me acuerdo que hablaba de 3.500.000 hectáreas. Luego vino la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado y habló de 6 millones de hectáreas. Y luego la Contraloría General de la Nación recoge lo de la comisión y proyecta lo que pudieran ser los territorios étnicos y nos habla de 10 millones de hectáreas, que es lo que tenemos hoy. Pero va a ser mucho más. Y del 1% de propietarios que tiene el 60% de la tierra, que se sabe quiénes son, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que pasa es que en Colombia ha habido una inequidad en el acceso a la tierra que es histórico. Digamos, aquí ha habido como no hubo reforma agraria como sí hubo en Europa o en los países latinoamericanos, pues la concentración de la tierra hizo que cuando llegara la revolución industrial, luego llega la sociedad, la información, el conocimiento, y nosotros seguimos creyendo que la propiedad de la tierra es lo que genera riqueza, y no. Entonces, por eso es que el atraso tan brutal que tiene el país en todas estas zonas rurales es inmenso, porque lo que se tiene es propiedad de la tierra, pero no desarrollo industrial.
y no desarrollo industrial que haga una inclusión en medio del capitalismo, porque aquí estamos hablando de capitalismo. Si tú no redistribuyes la tierra, esa es la función principal del capitalismo, Sí. que haya mucha gente trabajando, produciendo y que el capital circule. En Colombia tenemos un estanco brutal, porque precisamente aquí no se hizo lo primero que se debió hacer y que se hizo en otras partes del mundo, donde hay capitalismos sanos y funcionando, que fue redistribuir la tierra. Entonces tenemos un fenómeno de grandes terratenientes inmenso, y que cuando se ha querido hacer la reforma agraria en los años 30, en los años 60, en los años 70, en todos los intentos siempre ha habido una resistencia, y lo más particular del caso colombiano, la resistencia ha sido armada. Armada, para eso se necesita un defensor del pueblo que trabaje a favor de la tierra. Es una de las figuras pues definitivamente esenciales en este proceso de reforma rural dirigida a hacer la paz en Colombia, ¿no? Lamentablemente en nuestro país pues no hemos tenido un defensor con ese perfil, ¿no, Gabriel? Que defienda la vida, por supuesto, pero la tierra también, la tenencia de tierra y los derechos que las personas despojadas tienen a esa tierra. ¿Qué piensa, por favor, de este proceso de elección del defensor del pueblo? ¿Quién debe ser? Perdón. ¿Cuáles son esas calidades que debe tener? Bueno, el próximo defensor del pueblo va a ser clave. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia es el gobierno nacional quien pone la agenda dura de derechos humanos en las políticas públicas. Antes eran los órganos de control, las ONGs de derechos humanos, reclamando ¿qué? Una reforma agraria, por ejemplo. Reclamando ¿a qué? Que se protegieran los líderes sociales. Reclamando ¿qué? Que se cumpliera el acuerdo de paz. Ustedes vieron hace unos días al presidente de la República reclamando que se cumpla el proceso de paz. Y uno decía, qué extraño, porque es el presidente, cómo el presidente reclama algo que es de su competencia. Pero es que el presidente lo que está diciendo es, en el marco de mis competencias estoy haciendo hasta lo imposible, pero estos factores estructurales no dejan cumplir el acuerdo de paz. Entre esos el punto 1, que es base fundamental para construir la paz en el territorio, que es la reforma agraria y la restitución de tierras. Y eso tiene que ver mucho con otro tema, que es el tema de la paz. Entonces, otra cosa muy interesante es que anteriores gobiernos quienes ponían la agenda de paz, vuelvo y repito, eran las ONGs de derechos humanos, los organismos internacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja pidiendo acuerdos humanitarios. Ahora tenemos un gobierno que tiene como bandera la paz, y una paz, como lo ha llamado el presidente Petro, la paz total. Entonces, es todos esos acuerdos que se están haciendo hoy y que se unen además con el cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana. Por eso el próximo defensor del pueblo sí tiene una función muy importante en realmente vigilar que se cumpla el Acuerdo de La Habana y además hacer respetar los acuerdos que en este momento se están haciendo en los territorios en el marco de la paz total. Tenemos pregunta desde Montería. Jaime, te escuchamos con los buenos días. Muy buenos días de nuevo, Mauricio. Doctor Bustamante, uno de los casos más sonados tiene que ver con la intervención de la empresa cementera Argos en el departamento de Sucre, que adquirió luego de una masacre estos predios. Ya una decisión, un fallo jurídico para devolver la tierra a los campesinos afectados en este accionar de grupos paramilitares. Bueno, un saludo allá en Montería, muy fuerte, bueno, y en toda la costa, un placer volverlo a ver. Exacto, pero no es ni siquiera Argos, digamos, aquí hubo un aprovechamiento del conflicto armado por el sector privado. Y esto viene de muchos años atrás. Ustedes recordarán las sentencias de Justicia y Paz. Claro. En las sentencias de Justicia y Paz, y eso hay que decirlo claramente, hubo una intención política para que el sector privado, los empresarios, que llaman los terceros, no fueran a los tribunales de Justicia y Paz. Entonces, eso tuvo que ir a la Fiscalía. Luego, cuando se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, nuevamente hay intereses políticos que dicen la JEP no puede ver con los terceros, les tiene que ver la Fiscalía. Entonces, no solo Argos, muchas empresas, y de las empresas más grandes que tiene este país, tienen que ver porque o participaron directamente de crímenes de guerra y lesa humanidad, o se beneficiaron de los mismos, como es el caso que está desnudando hoy una jurisdicción civil, que es la jurisdicción de restitución de tierras. Argos y otras empresas tienen ya condenas, o sea, hay una verdad judicial en una jurisdicción que, si bien es civil, genera, vuelvo y repito, verdad judicial para las víctimas. Lo que esperamos ahora es que la Fiscalía, con la Jurisdicción Especial para la Paz, pues genere un proceso en el cual llamen a rendir cuentas a las empresas. Voy a poner un ejemplo claro.
cuando en Colombia se condenó a Chiquita Brands. Por ejemplo. Entonces, por eso, ¿no? Hubo que ver una condena en Estados Unidos, pero les voy a contar una historia mucho más atrás. Ustedes recordarán que en 1928 hay una famosa masacre que es la masacre de las bananeras. Esa masacre la hace inmortal Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Pues esa masacre la hizo una empresa que se llamaba la United Fruit Company. La United Fruit Company salió del país y volvió con otro nombre. El nombre de la United Fruit Company es Chiquita Brands. Es la misma. Increíble. Claro, increíble. Claro, me acuerdo que Carlos Marx decía que la historia se repite una vez como tragedia y una segunda vez como comedia. Bueno, pues ahí lo veían Gabriel Bustamante, subdirector de la Unidad de Restitución de Tierras. Gabriel, muchas gracias por haber venido al Calentado. No, Mauricio, con mucho gusto. Antes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya a esta hora seguimos con la noticia del día. Está Julie Torres desde París.